Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo al pleno del mes de julio del Ayuntamiento de Marchena. Antes de empezar el pleno vamos a guardar un minuto de silencio por el trágico accidente ocurrido en Santiago de Compostela el día de ayer. Bueno, pues en primer lugar, el primer punto es aprobación, si procede, del acta del pleno de las sesiones anteriores, en concreto del 28 de junio de 2013. Se ha recibido copia. ¿Hay alguna objeción al acta? Entiendo que se aprueba por unanimidad. El punto segundo de relación de decretos dictados desde la última sesión ordinaria es el 933 hasta el 1031. Se ha recibido copia por los distintos grupos políticos. Y pasaríamos al punto que ya he comentado con algunos grupos para ver el punto tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, que son de ordenanza, para verlo conjuntamente. Antes de empezar a verlo conjuntamente, ¿algún grupo quiere algún punto que se hable con más tiempo? ¿Por parte de Izquierda Unida? Por parte del Partido Socialista tampoco. Bueno, pues entonces vamos a los puntos del 3 al 7, que habla de las distintas tasas, revisiones de tasa a realizar para el año 2014. Tiene la palabra el señor secretario. El punto tercero, todos los puntos han sido dictaminados por las comisiones informativas correspondientes y el punto tercero sería la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios de mercado en los términos que cobran el expediente. Segundo, ordenar la exposición pública del expediente mediante anuncio del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, considerar en el supuesto de que no se presentase reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo definitivo, en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. La propuesta de acuerdo del punto cuarto del orden del día son las siguientes. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza municipal reguladora de servicios de mercado de abasto del municipio de Marchena en los términos que obran en el expediente. Segundo, someter dicha ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada definitivamente sin necesidad de acuerdo expreso por el Pleno. Tercero, facultar al señor alcalde presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos relacionados con este asunto. La propuesta de acuerdo del punto quinto del orden del día son las siguientes. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la siguiente ordenanza fiscal en los términos que obran en el expediente. Tasa por prestación de servicio de recogida de basura, tasa por prestación de servicio de cementerio, tasa por la utilización de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos. Tasas por prestación de servicios de transporte urbano, tasas por la expedición de documentos administrativos, tasas por la prestación de servicio urbanístico al amparo de la ley del suelo, tasas por la realización de actividades administrativas por la apertura de establecimientos. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión por 30 días hábiles, dentro de los cuales se podrán examinar y plantear reclamaciones oportunas. Asimismo, en el punto tercero, considerar en el supuesto de que no se presente reclamación en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
La propuesta de acuerdo del punto sexto del orden del día son las siguientes. Primero, acordar la imposición de la tasa por la reserva de espacio de la vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías. Segundo, aprobar provisionalmente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de la acera y la reserva de espacio de la vía pública para aparcamientos exclusivos, carga y descarga de mercancías en los términos que ordenan el expediente. Tercero, derrogar la ordenanza reguladora de la tasa por la entrada de vehículos a través de la acera vigente. Cuarto, ordenar la exposición pública del expediente mediante anuncio del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia de Sevilla y uno de los diarios de mayor difusión por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que estimen oportunas. Quinto, considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El punto 7 del orden del día tiene la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, acordar la imposición de la tasa por ocupación de dominio público con cajero automático instalado en la fachada de la entidad financiera. Segundo, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo del dominio público y de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación del dominio público con kioscos, puestos, barracas, etcétera, en los términos que obran el expediente. Tercero, ordenar la exposición pública del expediente mediante anuncio del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, en el boletín oficial de la provincia y en uno de los diarios de mayor difusión por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear reclamaciones que estimen oportunas. Cuarto, considerar en el supuesto de que no se presentase reclamación al expediente en el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, buenos días. Nosotros, aunque estamos de acuerdo en tratar los puntos conjuntamente, sí vamos a diferenciar nuestro voto en el sentido de que el punto cuarto, que es la propuesta de una aprobación inicial de una ordenanza reguladora del servicio del mercado de abastos, nosotros estamos de acuerdo en ese punto, queremos que se ponga en funcionamiento pues una ordenanza que regule de qué forma pues se van a ocupar los puestos del mercado de abastos a la hora de quedar libre y a la hora de todo el funcionamiento del mercado de abastos. Sin embargo, en el resto de puntos, en el cual pues, lo que se propone por parte del equipo de gobierno es una subida más o menos generalizada de un 2% de todas estas tasas, las cuales sabemos que viene motivado por el plan de ajuste que se aprobó hace un año, con el cual pues nosotros ya mostramos nuestro posicionamiento en contra de ese plan de ajuste porque entendíamos que se debían adoptar también otro tipo de medidas y como esto pues viene motivado por un plan de ajuste con el cual no estábamos de acuerdo y creemos que hay que adoptar otro tipo de estrategias económicas diferentes de la subida de impuestos. Ese es el motivo por el cual, pues, en el resto de puntos, que lo que se está proponiendo es una subida del 2%, ahí pues nos vamos a oponer. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, con decir que la ordenanza reguladora del mercado de abastos hay que hacerla. Ahí tiene que haber una norma que regule el cómo, cuál cesa la solicitud, cómo se tiene que prestar los servicios, qué es lo que tienen que hacer las personas que se acogen a un puesto en el mercado de abastos y además actualizada con la normativa que hay vigente. Por lo de demás puntos, que ha subido un 2%, pues ya está en el plan de ajuste que se aprobó el año pasado. Se aprobó en marzo del 2012 y el motivo para que hubiera un plan de ajuste, entre otros motivos, el más principal era pagarle a los proveedores. Para acogernos al plan ICO, para pagarle a los proveedores, teníamos que hacer un plan de ajuste, si no, no había manera de que le pagaran a los proveedores. Que hoy traemos otro segundo pago a los proveedores, que está en el punto 8 o 9, no me acuerdo cuál de ellos es, pero ya lo veremos más adelante, y si no hay un plan de ajuste, pues no se le puede pagar, así de sencillo. Pero vamos, no porque lo digamos nosotros, sino porque ya esa ley viene del Estado, del Gobierno de la Nación, principalmente por el ministro Montoro, y nada, pues no hay más remedio que aplicarla. Portavoz del Grupo Socialista.
subrayar lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida. Y en cuanto a la ordenanza del mercado, efectivamente, agradecemos la posición del PA de que esté de acuerdo en la redacción de la misma, puesto que nos resultaba sumamente importante actualizar la ordenanza reguladora del mercado y adaptarla a la normativa vigente. Por tanto, ahí creo que va a haber unanimidad en todos los grupos. Y con respecto al resto de ordenanzas que vienen en los distintos puntos, pues efectivamente es una obligación del plan de ajuste, es la subida del 2%. Quiero decir que el 2% en relación a la subida del IPC casi es por debajo, pero no tenemos más remedio que proceder a ello y poco más que aportar. Portavoz del Grupo Andalucista. Entonces, pues se aprueba con el punto 4 por unanimidad y los demás puntos con el voto en contra del Partido Andalucista. Pasaríamos al punto 8, que es dación de cuentas sobre el cumplimiento de los plazos de pago de operaciones comerciales del segundo trimestre de 2013. Esto viene por obligación legal de que cada trimestre pues se tenga que traer el cumplimiento de los plazos en las operaciones comerciales. Como es una dación de cuentas, empezamos, ¿no? Porque como tiene, si alguien quiere decir algo por parte del Grupo Andalucista, por parte, bien, pues pasaríamos al punto 9, que es la dación de cuentas de relación certificada remitida ya al Ministerio de Hacienda y Administración Pública por la intervención municipal al amparo del artículo 16 del Real Decreto 8/2013 de 28 de junio de medida urgente contra la morosidad de la Administración Pública y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. Me consta que por parte de la intervención se ha dado una relación detallada y en concreto lo que se pretende ahora es que poder solicitar, esto es en principio dar cuenta de que se ha mandado ya la lista al Ministerio, ahora el Ministerio nos tiene que dar el ok y a partir del día del día 25, vamos ya, desde ya, las empresas, los proveedores de Marchena que estén en esa lista tienen que aceptar hasta el día 6 de septiembre y traeremos a pleno la lista que nuevamente intervención lleve antes del 20, la traeremos a pleno el día 26 de septiembre, porque me parece que el plazo acaba el día 27, para que en el mes de octubre los proveedores ya puedan cobrar dentro de los que están en la lista, ¿vale? Si queréis alguna intervención por parte del Partido Andalucista. Sí, bien, pues se trata de un nuevo programa de pago a proveedores, ¿no?, para deudas que haya pendiente por parte de los ayuntamientos. En este caso, el Ayuntamiento de Marchena lo que ha remitido al Ministerio de Economía es un montante global de unos 378.000 euros, creo que era aproximadamente. Y en ese sentido, pues sí le pedimos al equipo de gobierno que, dadas las circunstancias en las que se encuentran, pues muchísimas empresas que están esperando el que les caiga como agua de mayo, ¿no?, pues este tipo de pagos que tenga pendiente el ayuntamiento con ellos, pues les pedimos al ayuntamiento, al equipo de gobierno, que coja y lo ponga en conocimiento de todas estas empresas, que bien le envíen correos electrónicos, lo llamen por teléfono, pero que ellos tengan en conocimiento de que disponen de un plazo que creo que era desde ahora, del 25 de julio, hasta el 6 de septiembre, me parece que era. Entonces, en ese plazo, hombre, porque ya sabemos cómo funcionan las administraciones y el mes de agosto suele ser inhábil en muchos sitios, ¿no? Entonces, que sí que estén todos informados porque creo que lo tienen que solicitar ellos, al menos eso es lo que pone la interventora en su informe. Por tanto, el hecho de que lo tengan en conocimiento con el mayor tiempo posible para que puedan solicitarlo cumpliendo todos los requisitos, que suelen ser después además bastante los que se suelen pedir, ¿no? Nada, en principio pues eso únicamente, y que estamos de acuerdo lógicamente en que se lleve y se ponga en marcha el pago a proveedores. ¿Portavoz de Izquierda Unida? Pues nada, decir que esta otra de las medidas que se aprueba con el plan de ajuste. Si no hubiera plan de ajuste, no se podría pagarle a los proveedores. El importe que se tenía que pagarle son 378.434,43, pero como se le ha dado dinero a cuenta, en realidad lo que hay que pagar son 357.322,34. A todas las empresas que están dentro de la lista, decirles que pueden presentar una estancia, que es lo que tienen que hacer, con la relación de facturas, fotocopia de las facturas que tienen pendiente de pago hasta el 1 de mayo, creo que es, de este año.
y con eso de esta manera que lleguen aquí al salón, donde están los funcionarios del ayuntamiento, que le informarán mucho mejor de la relación de factura que tienen que presentar y dirigirlo al ministerio, y ya está. Pues para octubre espero que tengan el dinero y las empresas puedan seguir funcionando con la inyección de dinero que se le debe haber pagado ya hace tiempo, pero como no se ha podido, pues se le paga cuando se puede. Sí, decir que en este momento lo que se va a aprobar es, bueno, dar cuenta ahora de que la lista que se ha mandado al Ministerio de Hacienda y Administración Pública, que es por importe de 357.322,24 euros, que hay de fecha del 25 de julio hasta el 6 de septiembre para aceptar, y que por parte de la intervención se va a comenzar a llamar, si no se ha empezado ya a llamar, a todos los interesados para que acepte. La aceptación es voluntaria y habrá, la otra vez pues, hubo proveedores que aceptaron su inmensa mayoría y otros que no aceptaron. Así, las personas que acepten serán los que irán en la lista definitiva, que tiene que presentar la intervención antes del 20 de septiembre, y traeremos a pleno que si, porque hablaba de la fecha, creo que antes del 27, y el pleno de septiembre es el 27, probablemente tengamos que hacer pleno el día 26, para que así, una vez terminado, se pueda ya mandar la lista telemáticamente, y a partir de octubre, finales de octubre, calculan que se podrán realizar los pagos. El Ministerio tendrá que elegir las entidades financieras, igual que la vez pasada, los proveedores, prácticamente la entidad financiera que le tocó al Ayuntamiento de Marchena, pues fue directamente. El Ministerio dijo que era esta entidad, ¿no? Directamente fue la que nos adjudicó la entidad financiera. Y automáticamente esa entidad realizará las transferencias a las cuentas, que la aceptación pues ya aparece su número de cuenta para que le pueda transferir el dinero correspondiente a ese importe total de 357.322,24, que por eso nos vemos obligados pues, a hacer todos los planes de ajuste, porque esto genera un cambio también en el plan de ajuste, porque este préstamo no estaba previsto en el plan de ajuste, con lo cual quiere decir que es probable que tengamos que reajustar con todavía algo más ese plan de ajuste, aunque habíamos hecho determinadas economías en determinadas cosas que en el primer plan no estaban, ¿no? Pero bueno, esto es una posibilidad que se le ofrece a las empresas y una forma de dar liquidez también a las empresas, ¿no? Por parte del portavoz andalucista. Pues entiendo que como una acción de cuenta que está dada. Pasaríamos al punto 10, que es una propuesta del equipo de gobierno sobre determinación de las fiestas locales en el municipio de Marchena para el año 2014. Y quiero decir, antes de empezar, antes de dar la palabra al secretario, que esto es siguiendo los acuerdos que ya estaban en vigor aquí en la corporación, en la que se era unos días las resacas y el día de San Sebastián en función de la fecha en que caía. Y después siempre estaría en la fiesta del Corpus. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, establecer las fiestas locales para el municipio de Marchena en el año 2014 en los siguientes días. Día 19 de junio de 2014, jueves, festividad del Corpus Christi. Día 8 de septiembre de 2014, lunes de resaca. Segundo, dar traslado de los presentes acuerdos a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Alguna intervención por parte del grupo andalucista? Bien, pues esto, como ya se ha dicho, es un acuerdo que se adoptó en la legislatura anterior, en el cual pues ya se dejó fijado que la feria en sí iba a ser pues acabando en el primer domingo de septiembre, y que los días festivos iban a estar pues siempre en función de dónde cayese el día de San Sebastián. Cuando San Sebastián cayese en sábado o en domingo, se elegiría también como día festivo, se elegiría el Corpus y el lunes de resaca, y cuando San Sebastián cayese en día entre semana, pues se elegiría San Sebastián y el Corpus. Este acuerdo ya se adoptó de forma bastante mayoritaria, creo que fuimos 16 de los 17 concejales, no sé si Izquierda Unida se abstuvo o votó en contra, no lo recuerdo ahora mismo, se abstuvo quizás, ¿no? Pero con respecto a lo que estamos votando hoy en día, en el día de hoy, perdón, sí es que la fecha de la feria el año que viene sí cae ya un poco tarde, si es para lo que estamos habitualmente acostumbrados a ello. Quizás nos tuviésemos a lo mejor que plantear un poco qué pasa o qué no pasa cuando se dan estas circunstancias. Ahora serán 2 o 3 años que cae exclusivamente en septiembre.
Entonces, quizá tengamos que ir revisándolo, pero bueno, tampoco pasa nada porque probemos el año que viene a ver qué pasa. Si sigue la feria, vemos que está bien, está animada y todo, pues no, por nuestra parte no hay ninguna intención en querer ni decir ni crear controversia con este asunto, porque es un acuerdo que se llegó de forma unánime, ¿no? Pero que sí es quizá el primer año que cae lo más tardío posible dentro de la fecha. Entonces, quizá habrá que, una vez que veamos cómo sale el año que viene, tengamos que replantearnos si seguimos siempre con ese mismo acuerdo o si nos lo volvemos a replantear, y por parte nuestra estamos abiertos al diálogo. Portavoz de Izquierda Unida. Nada, decir que como ha hecho un acuerdo del anterior equipo de gobierno, bueno, del anterior pleno, aunque Izquierda Unida se abstuvo, como democráticamente se votó por mayoría 16-1, pues nada, lo único que queda es asumir lo que se ha votado democráticamente. Es cierto que este domingo es el más tardío, pero claro, es que el primer domingo de septiembre o caen 1 o caen 7. Es que no le damos más opciones. O el 1 o el 7. Cuando es el 1 es el más temprano posible y cuando es el 7 es más tardío posible. Es que con el acuerdo que tomamos es que está dentro de esto. Quiere decir que, claro, eso ha ido evolucionando. En los primeros años pues ha estado en medio y tal, y este ha sido el último. Ahora el año siguiente ya empezará a bajar y volveremos otra vez hasta llegar hasta el día 1. Pero es que no hay otra opción. Podemos revisarlo, pero creo que vamos a probar. Tampoco es una fecha demasiado avanzada. Y es verdad, jugábamos del 1 al 7 y esta había tocado el 7, había tocado antes menos, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar seguir y si aquello pues funciona, pues realmente pues continuaremos. Si vemos que no funciona, pues lo revisaremos, porque todas las cosas que no funcionen están para revisarlas, ¿no? Entiendo que se aprueba por unanimidad este punto. Pasaríamos al punto 11, que es una propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre la aprobación definitiva del proyecto de actuación para una explotación avícola de cría de pavo, compuesta por 4 naves ganaderas e infraestructura sanitaria y medioambiental, una porción de segregación de la parcela 717 del polígono 2 del término municipal de Marchena, promovido por Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi Sociedad Limitada. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente con las siguientes propuestas de acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de actuación para una explotación avícola de cría de pavo compuesta por 4 naves ganaderas, infraestructuras sanitarias y medioambientales en una porción de la segregación de la parcela 717 del polígono 2 del término municipal de Marchena, promovido por don Alfonso Serrano Sánchez, en representación de Procavi Sociedad Limitada. Previo al inicio de la obra se deberán presentar autorización expresa por parte del organismo competente en materia de línea eléctrica. Informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura sobre la posible afección a yacimientos arqueológicos. Informe de viabilidad del proyecto respecto a lo regulado en el decreto 14/2006 de 18 de enero por el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía por organismo competente. Resolución favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones. Rectificación catastral favorable sobre la segregación otorgada, comprobando que se da cumplimiento al artículo 119 de las normas urbanísticas, que establece que debe cumplir una separación de 500 metros otras edificaciones, ya que se constata que se está tratando de implantar otra instalación con el mismo uso en el lote C de la misma parcela cadastral. Informe favorable del organismo competente en gas natural. Informe favorable sobre el suministro de agua potable sobre la finca por parte de la compañía suministradora Aquagersur. Segundo, la licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación del proyecto de actuación. Tercero, publicar esta resolución en el boletín oficial de la provincia de Sevilla a efecto de lo dispuesto en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y cuarto, notificar este acuerdo al interesado. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, tanto este punto como el siguiente son los dos muy similares, ¿no? Se trata de aprobación de proyectos de actuación con los cuales pues estamos totalmente de acuerdo en que esto salga adelante, se aprueben y que se pongan en marcha las iniciativas económicas pues lo más rápido posible, lógicamente. Si son los informes de la consejería, vienen con unas determinadas subsanaciones que deben llevar a cabo los promotores, ¿no? Pero
está ahí el informe técnico también del técnico municipal de este ayuntamiento, el cual es claramente favorable, aunque le pone unos condicionantes que deben cumplir antes de que se les otorgue la licencia. Pero vamos, nosotros entendemos de que si los informes son favorables y que los proyectos son absolutamente viables, pues estamos deseosos de que se pongan en marcha y de que se generen puestos de empleo. Por tanto, cuentan con nuestra aprobación. Portavoz de Izquierda Unida. Pues nada, igual que el compañero del partido andalucista, esto ya ha venido, por lo menos el de Procavi ya ha venido anteriormente, es aprobarlo definitivamente y vuelvo a decir lo que he dicho antes, que mientras más empresas vengan a Marchena, más puestos de trabajo cree, pues mejor todavía. El equipo de gobierno está porque se cree el mayor empleo posible en el pueblo y la lista de las personas que están en las listas del paro, que es bastante penoso. Por lo tanto, y a las empresas que tienen que regularizar parte de los informes, pues nada, que los regularicen y que se abra el negocio lo antes posible. Portavoz del Grupo Socialista. Bien, este ya es un proyecto de actuación ya en aprobación definitiva. Estos son 4 naves que se va a hacer en la zona de Procavi, además está promovido por Procavi Sociedad Limitada. El hecho de que haya una serie de requerimientos a la luz del pronunciamiento son estándares, son requerimientos tipo que se hacen en los proyectos de actuación. Es bueno que se vaya dando autorización a los proyectos de actuación, sobre todo en aprobación definitiva, porque esto tiene que ir a la publicación en el boletín y tarda también un tiempo el tema de la publicación y posibles alegaciones que pueda haber a esta aprobación definitiva. Con lo cual, lo que hacemos nosotros es darle el visto bueno, la consejería le da también el visto, aunque luego tengan que hacer en la autorización definitiva, cuando pidan la preceptiva licencia, tener todos los informes al corriente. Yo creo que es importante que vayamos con la documentación y con la tramitación lo más rápido posible para que realmente estas naves puedan construirse y que realmente podamos crear nuevos yacimientos de empleo en Marchena. Entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 12, que es una propuesta conjunta sobre aprobación definitiva del proyecto de actuación para la explotación avícola de cría de pavos, compuesta por 4 naves ganaderas e infraestructura sanitaria y medioambiental, en la porción de la segregación de la parcela 717 del polígono 2 del término municipal de Marchena, promovida por Pedro Antonio Ratia Martínez, en representación de Pavos PIC Sociedad Limitada. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto se fue dictaminado por la Comisión Informativa correspondiente con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar el proyecto de actuación para una explotación avícola de cría de pavos compuesta por 4 naves ganaderas, infraestructuras sanitarias y medioambientales en una porción de la segregación de la parcela 717 del polígono 2 del término municipal de Marchena, promovido por don Pedro Antonio Ratia Martínez en representación de Pavos PIS SL. Previo al inicio de la obra se deberá presentar autorización expresa por parte del organismo competente en materia de línea eléctrica, informe de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Cultura sobre la posible afección a yacimiento arqueológico, informe favorable de la actuación por parte del organismo competente en materia de cuenca arroyo del carretero del Donadio, informe de habilidad del proyecto respecto a lo regulado en el decreto 14/2006, 18 de enero, por el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de Andalucía por organismo competente. Resolución favorable de la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Transporte, Turismo y Telecomunicaciones. Rectificación catastral favorable sobre la segregación otorgada, comprobando que se da cumplimiento al artículo 119c de las normas urbanísticas, que establece que se debe cumplirse una separación de 500 metros de otras edificaciones, ya que se constata que se está tratando de implantar otra instalación con el mismo uso en el lote C de la misma parcela catastral. Informe favorable de organismo competente de gas natural. Informe favorable sobre el suministro de agua potable sobre la finca por parte de la compañía suministradora Aquagersur. Segundo, la licencia correspondiente para realizar la actuación de interés público pretendida deberá solicitarse en el plazo máximo de 1 año a partir de la aprobación del proyecto de actuación. Tercero, publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla a efectos de lo dispuesto en el artículo 43.1f de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía. Y cuarto, notifica este acuerdo al interesado. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, pues este punto, al igual que el anterior, pues se trata también de un proyecto de actuación, incluso es en la misma parcela, si tiene las distancias que la normativa exige, según los técnicos municipales y según la Junta de Andalucía, la Consejería, pues por nuestra parte, sin más, al igual que dijimos en el punto
previo, punto anterior, pues también aprobamos aquí y deseamos que se ponga en marcha lo más rápido posible. Portavoz de Izquierda Unida. Nada, igual que el punto anterior, pues hay informes favorables por parte de las personas que son competentes y mientras lo que dije anteriormente. Esto es montar una granja de pavos, que le ha puesto trabajo y mientras más puestos de trabajo, pues mejor. Portavoz del Grupo Socialista. Este es otro proyecto de actuación también en aprobación definitiva, que hay que esperar también la publicación en el boletín, las diferentes alegaciones. Lo que hemos hecho ha sido intentar tramitarlo lo más rápido posible para que realmente se pongan en funcionamiento estas nuevas 4 naves de cría de pavos. Y lo que hacemos es darle el visto bueno por parte del Ayuntamiento y que realmente se ponga en funcionamiento lo más pronto posible. Bien, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 13, que es una propuesta conjunta del equipo de gobierno sobre aprobación definitiva de la modificación puntual 26 del PGU Marchena, adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidiarias de Marchena, en relación a las actuaciones declaradas de interés social o utilidad pública en suelo no urbanizable. Tiene la palabra el señor secretario. Este punto fue dictaminado por la comisión informativa correspondiente con la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, aprobar definitivamente la modificación puntual número 26 del PGU Marchena, adaptación parcial a la LOUA de las normas subsidiarias de Marchena en relación a las actuaciones declaradas de interés social, utilidad pública en suelo no urbanizable, redactada por el arquitecto municipal don Luis Rodríguez Martín, los términos que el expediente. Segundo, inscribir en el registro administrativo la modificación puntual de las normas subsidiarias municipales y remitir los documentos completos de la modificación al registro de la Consejería competente en materia de urbanismo. Y tercero, esta aprobación definitiva se publicará con el texto íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de la provincia, indicando los recursos procedentes contra el mismo. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, pues se trata de una modificación de nuestras normas subsidiarias, la cual, pues, el objetivo de esta modificación no es otro que el de eliminar algunas de las incompatibilidades que son manifiestas porque se han producido a lo largo del tiempo, por las razones que sean, y que ese tipo de construcciones que hay en el suelo no urbanizable pues están imposibilitando que otras previas que ya había, de actividades previas que se estaban desarrollando, pues que ahora tienen necesidades de ampliaciones y que no la puedan llevar a cabo precisamente porque hay construcciones alegales, ilegales o como queramos llamarlas en sus cercanías. Esto desde luego parece un contrasentido el que la ley impida al que ha cumplido la normativa pues que se pueda ampliar precisamente porque ha habido otros que la han incumplido, ¿no? Que han incumplido la ley. Y sin embargo es este tercero el que se encuentra pues de manos atadas. Eso es un contrasentido y lógicamente ese tipo de cuestiones es necesario pues resolverlas. Aquí lo que sí también tendría ya que plantearse la Junta de Andalucía es el darle mayor autonomía a los ayuntamientos, porque este tipo de cosas no tiene sentido que sea la Junta la que en los despachos pues estén sin conocer realmente pues la realidad de lo que hay, pues que desde los despachos nos digan si podemos o no podemos en base a cosas o a criterios que están muy alejados de las personas, ¿no? Entonces ahí la Junta se tendría que plantear realmente y decir, miren ustedes, vamos a dar autonomía ya de verdad a los ayuntamientos en determinadas cuestiones, como es en la gestión urbanística y sobre todo en cuestiones, en momentos en los actuales en los cuales pues esto retrasa proyectos que se quieren llevar a cabo y que muchas veces hacen que esos retrasos pues al final acaben por tumbar los proyectos, ¿no? Entonces en ese sentido la Junta tiene que ser más responsable y tendría que coger y, como digo, darle una autonomía bastante mayor a los ayuntamientos. Votamos favorablemente, lógicamente, a que se apruebe esta modificación puntual. Portavoz de Izquierda Unida. Bueno, esto no es otra cosa que una empresa que está en el campo, está legalmente desde hace mucho tiempo, se pide una ampliación y ahora le requieren que no pase de tantos metros porque hay unas construcciones que son ilegales y priva el derecho de lo ilegal sobre lo legal. Tenemos que modificar la ordenanza, pues se modifican y ya está, ¿qué vamos a hacer?
Pero, por otra parte, a lo que ha dicho mi compañero del Partido Andalucista, las competencias de la Junta de Andalucía sobre la autonomía de los ayuntamientos, si nos la han quitado todo el Gobierno de la Nación, ya lo que queda poco es que venga el alcalde de vez en cuando a firmar y ya está. Si las competencias se las han delegado a las delegaciones provinciales, a la Diputación Provincial o a otra gente, aquí vamos a venir, firmamos lo que nos digan que tenemos que firmar y nos vamos y ya está, de todas maneras. Portavoz del Grupo Socialista. Bueno, como han dicho mis compañeros, cuando hemos traído aquí otros proyectos de actuación, que es verdad que tuvieron una denegación o un informe desfavorable porque había esta normativa, pusimos de manifiesto que no se podía perder ninguna inversión por parte del Ayuntamiento de Marchena y no estábamos dispuestas de que ninguna empresa marchenera tuviera dificultades a la hora de ampliar o a la hora de poner una nueva instalación aquí dentro del municipio. Esto lo hemos defendido aquí y en la Junta de Andalucía y seguiremos defendiéndolo, por supuesto. Es cierto que los ayuntamientos debían de tener más autonomía en el tema urbanístico, eso lo comparto contigo directamente, pero es cierto que hay que cumplir una serie de requisitos y hay que llegar, como se dice, a negociaciones con los entes que realmente son los que deciden, por desgracia, en algunas ocasiones, cómo tiene que ser el urbanismo del municipio. Era una realidad que se daba de una explotación que tenía que ampliar, además, por una directriz de protección animal, con lo cual era absurdo que hubiera un impedimento por diferentes ubicaciones de otras infraestructuras o de otras instalaciones que no se pudieran hacer. Hemos conseguido al final sacar esta modificación, no con muchos debates entre nosotros, como con el arquitecto municipal, al cual le agradezco su trabajo, y al secretario de esta corporación, ya que nos han acompañado en las diferentes reuniones y realmente se ha defendido una postura bastante documentada de la realidad que existe en Marchena. Y yo creo que con esto damos vía libre a que nuevos proyectos puedan darse en Marchena, no solo en este caso en particular, sino en otros en general. Y realmente es un gran, vamos a decirlo entre comillas, triunfo por parte del Ayuntamiento de Marchena, porque hemos puesto de manifiesto la realidad de este municipio frente a otras normativas que realmente son de carácter autonómico. Bien, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 14, que es la aprobación de un convenio entre la Consejería de Fomento de Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Marchena para la colaboración en el Programa Andaluz de Defensa de la Vivienda. Tiene la palabra el señor secretario. Pues este punto se dictaminó por la comisión informativa correspondiente, se adoptó y la propuesta de acuerdo era la aprobación del convenio y facultar al alcalde para su firma. Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, bien, pues se trata de un convenio que firma el Ayuntamiento de Marchena con la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es poder asesorar o poder ayudar a las familias que por cuestiones de la crisis económica pues se encuentren que su vivienda pues está en peligro, que la puedan perder o que puedan. Por parte nuestra estamos de acuerdo en que todas estas personas que ya de por sí están viviendo un tremendo drama, porque esa es de las peores consecuencias que una crisis económica le pueda afectar a una familia, ¿no? El perder incluso hasta su techo, ¿no? Y que desde luego coincidimos en que se deben poner y se le debe ayudar y asesorar en todo lo que esté en la mano del ayuntamiento y en coordinación con otras administraciones, como sea la Junta de Andalucía o quien sea. Estamos de acuerdo en que se firme este convenio. Portavoz de Izquierda Unida. Esto ya vino anteriormente en un acuerdo de colaboración entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Es para que las familias que estén en situación de exclusión, de desamparo, pues se les ayude de varias maneras. Una de ellas es, por ejemplo, un alquiler social o lo que sea, y el asesoramiento y demás. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo completamente con este acuerdo. Portavoz del Grupo Socialista. Bien, este es un convenio que se firma entre la Consejería y el Ayuntamiento de Marchena. Con esto lo que hacemos es compartir una de las demandas sociales que, por desgracia, estamos viviendo en todos los ayuntamientos. Son personas que pueden encontrarse en riesgo de que puedan perder su casa o puedan quedarse en la calle o que hayan perdido ya su casa, los dos casos. Lo que hacemos es
un compendio entre los medios que tiene la Junta de Andalucía con el tema de asesoramiento legal y jurídico que está poniendo en marcha por parte de las oficinas que tiene la Junta de Andalucía, y fuera parte por parte de nosotros a través de los servicios sociales propios nuestros, informes complementarios que puedan pedir o puedan necesitar estas personas para realmente demandar un alquiler social o otra vivienda. Yo creo que es importante que entre las administraciones en un tema tan delicado como este nos ayudemos y que realmente pongamos todos los medios a nuestro alcance, tanto por parte del Ayuntamiento como por parte de la Consejería. Y yo creo que es importante que estos convenios se firmen para que realmente las personas que realmente lo están pasando mal pues tengan una puerta a la que llamar y sitios donde podamos echarle una mano. Muchas gracias. Bueno, entiendo que se aprueba por unanimidad. Pasaríamos al punto 15, que es una moción conjunta del Grupo Socialista e Izquierda Unida para poder sustituir las operaciones a corto plazo con la refinanciación de la misma a largo plazo. La moción es bastante técnica, habla de muchos articulados y yo la voy a explicar más bien porque es que habla de un montón de articulados. Lo que se pretende es lo siguiente. Los ayuntamientos tenemos siempre operaciones de tesorería. Y esas operaciones tienen que estar pagadas al año, pero ocurre que hay operaciones de tesorería que pasan años y no las podemos pagar. Y estamos pagando los intereses del total, del principal. Entonces, el Estado ha previsto hace poco para ayuntamientos que ya están pues, en una situación desesperada la posibilidad de poder pasar operaciones a corto a largo. Pero no es que lo prohíba, porque hay artículos que dicen que sí se puede pasar a corto a largo cuando se ve que la operación deja de ser coyuntural y se convierte en estructural, ¿no? Es decir, que esto va a estar por lo menos por 3 o 4 años, cuando hay 3 o 4 años, pues parece. E incluso últimamente había una sentencia, que es un contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que es el 6.826 de 2009, en el que autoriza estas operaciones, en concreto al Ayuntamiento de Sevilla, para una empresa, creo que es Masesa. E interpreta en el contencioso administrativo que es cierto que cuando haya operaciones que sean de mucho tiempo, puedas pasar de corto a largo. ¿Qué ventaja tendría para el Ayuntamiento? Pues que iría quitando del principal, iría teniendo liquidez y no tendría que estar pagando continuamente los intereses y manteniendo siempre la deuda. De esta forma vamos quitando deuda, tendríamos menos deuda, pero lo haríamos pagando de una forma que nos permita un poco de liquidez. Eso en síntesis es todo lo que explica en el articulado. Y entonces, pues los acuerdos, si lo voy a leer, pues que por parte de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y del Ministerio de Hacienda y Administración Pública se autorice sustituir operaciones a corto con la refinanciación de las mismas a largo plazo. Y segundo, dar cuenta de esta moción al presidente del Gobierno, al presidente de la Junta de Andalucía, al presidente de la FEN, al presidente de la FAN, al Ministerio de Hacienda y Administración Pública y a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por cuanto que incluso ellos ya la autorizan para determinados casos. Pues bueno, si la autorizan para determinados casos quiere decir que, y hay jurisprudencia en que lo dice, pues creo que también nos podríamos beneficiar todos y no quien diga que cumpla unas características, ¿no? Esa es la moción. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, pues aquí hay varios aspectos los cuales pues yo creo que tendríamos que reflexionar sobre ellos, ¿no? Uno es el asunto de que estamos hablando nuevamente de que le falta autonomía a los ayuntamientos, ¿eh? Aquí tenemos técnicos municipales, por ejemplo la interventora, la cual pues debería emitir un informe de si esto es viable o no es viable, y en función de ese informe, de ese técnico municipal, pues deberíamos ya pues poder proceder en consecuencia. Y si vemos que es algo que es beneficioso para el ayuntamiento, que en estos momentos yo creo que sí, que es necesario, quizá como política general a seguir por parte de un ayuntamiento, esta no es la idónea. ¿Por qué no es la idónea? Pues porque tú no puedes coger, decir que estás asfixiado, pedir un préstamo a corto plazo y después dejarlo para convertirlo en largo plazo, porque lo lógico es que eso no sea así. Los préstamos a corto plazo están habilitados para necesidades coyunturales, pero que se van a poder resolver, si no, no se deben hacer esas inversiones. Esta deuda de corto plazo pues viene arrastrada ya hace muchísimo tiempo. Es cierto que en este ayuntamiento ya es estructural, ¿sí? Y que asfixia. Creo que estábamos en torno al 1.800.000 euros, por ahí creo que andaba. No sé si era ese ahora mismo o no, pero por ahí podían estar los números. Entonces, lógicamente, 1.800.000 euros, todos los años pagar los intereses de eso, que se va siempre a ¿cuánto? A 60, 70.000 euros anualmente de intereses, los cuales pues no están bajando nada,
nada de ese principal. Si esto podemos reconvertirlo en un préstamo a largo plazo, ir pagando poco a poco y quitarnos esa losa de encima, claro está que por otro lado debemos, esto no puede servir para que nos dé un balón de oxígeno y una vez que nos quitamos eso, pedir otra. Porque entonces no estamos haciendo nada, entonces lo que estamos es aumentando nuevamente la deuda del ayuntamiento. Si esto nos va a servir para coger y decir, miren ustedes, ese 1.800.000 euros que está por ahí, vamos a refinanciarlo, vamos a dividirlo y pagarlo poco a poco, ¿vale? Vamos a quitándolo. Pero si eso es, ya no tenemos deuda a corto plazo y nuevamente podemos pedirla, entonces no hemos hecho nada. Entonces no estamos arreglando nada, entonces estamos aumentando nuevamente la deuda del ayuntamiento. Por lo tanto, en lo que es solicitarle a los organismos competentes, que no tendríamos que hacerlo, en mi opinión no deberíamos hacerlo, bueno, no es que no debiésemos, las leyes nos deberían permitir adoptar esa decisión nosotros, deberíamos tener autonomía para ello. Pero si la ley no nos lo permite, pues vamos a pedir la autorización al competente, ¿no? al que tenga esa autoridad. Y por tanto intentar pues descongestionar y quitarle un poco de asfixia al ayuntamiento, ¿no? Para que ahora no debemos, como digo, proceder en el futuro endeudando nuevamente, salvo que sean cuestiones muy, muy, muy necesarias y que hay que ajustarse el cinturón en las cuestiones que haya que ajustarlas, pero lo que no podemos continuar es endeudando al ayuntamiento. Vamos a darle todo el desahogo que podamos, pero sin proceder como se ha estado procediendo muchísimos años atrás. Portavoz Izquierda Unida. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el portavoz del Partido Andalucista. Estas son deudas a corto plazo que tienen un vencimiento y el vencimiento, por ejemplo, en septiembre no se puede pagar. ¿Qué es lo que se hace? Se pagan los intereses y se refinancia la misma deuda. Y así un año, otro año, otro año, se van acumulando las deudas, se pagan nada más que intereses. Y esto no es otra cosa que liquidar todas las deudas que haya a corto plazo. Se pone a largo plazo y se paga poquito a poco, como se puede ahora mismo en el ayuntamiento. Y vamos pagando intereses, vamos pagando parte de intereses, vamos pagando parte de capital. Pero es que de la otra manera nunca se pagaba capital, siempre se pagaba intereses. Bueno, pues esto, en concreto, el Ayuntamiento de Marchena tenía dos operaciones que son estructurales de hace ya mucho tiempo. Una es de 1.800.000 y otra de 690.000 euros. En estos 2 años hemos ido quitando un poquito. Hemos ido quitando pues 7.000 euros a la de... Y estamos ahora unos 400 y pico, la que era de 690. Hemos dado antes 5.000, ahora 7, y estamos en 400 y pico. Y en la otra operación, que después se ha ido pagando, el anterior equipo de gobierno pagó un poquito, nosotros hemos hecho un compromiso de 10.000 euros todos los meses y terminaremos este año pues casi 1.500.000, a 1.400.000 y pico mil, cerca de 500, ¿no? Pero bueno, lo que es cierto es que nosotros estamos pagando los intereses del millón, del principal, del 1,5 millones. Y lo estamos pagando a unos tipos de interés que es lo que a corto plazo no es lo mismo que a largo plazo. Es decir, lo estamos pagando al 9,75. Porque o esto lo coge o esto es lo que hay. Y en el otro caso, en el de 1,5 millones, sí hemos podido rebajar, pues, con un acuerdo con la entidad financiera, lo tenemos al 6,75. Los préstamos que hemos traído a refinanciación últimamente, después de mucha negociación, lo hemos traído al 5,5. 5,5, 5,75 el otro. Pero no es lo mismo pagar siempre del principal, la deuda se mantiene. Entonces el ayuntamiento constantemente tendría ese dinero, o sea, esa deuda. Y lo que pretendemos ahora es que nos facilite la posibilidad de pasar del corto a largo, porque no es lo mismo pagar los intereses del total que de una parte. Y con eso, pues amortizar el préstamo correspondiente. El Estado lo autoriza para determinados casos, y yo digo que lo debe autorizar para todo, y que cada ayuntamiento es autónomo, libre, para negociar después el tipo de interés, que en estos momentos, yo no sé, el tipo de interés está por los suelos, está al 0,5, el Euribor, pero cada vez que te ofrecen algo es al 9, al 8, es decir, que no entiendo, hay una diferencia, un margen que las entidades financieras están cobrando excesivamente, a mi juicio, ¿no? Portavoz del Grupo Andalucista. Sí, ha quedado claro lo que la exposición que se ha hecho, ¿no? Mi puntualización ha estado, lo digo por el portavoz de Izquierda Unida, que dice que no está de acuerdo en el planteamiento que he hecho. Yo estoy totalmente de acuerdo en que lo que ahora mismo se está pagando
se está pagando, no se debe, y nada más que se pagan intereses, eso se refinancie y se pueda ir quitando poco a poco. Pero es que una vez que no tienes deuda a corto plazo, la has transformado toda en largo plazo, la ley te permite, tiene unos márgenes para pedir y volver a endeudarte en el corto plazo. Entonces, esa puerta no debemos utilizarla para volver a endeudarnos. Eso es lo que estoy diciendo. Que una vez que quitemos el corto plazo, no podemos volver a endeudarnos y volver a hacer otra pelota. Eso es lo que yo estoy diciendo. En los acuerdos que aquí tenemos, totalmente de acuerdo. Los acuerdos que contienen la propuesta, en eso estamos de acuerdo, en que hay que intentar ir quitándolo poco a poco y que dejemos de pagar tantísimos intereses como están pagando. Estamos pagando intereses sin quitar y siempre manteniendo la deuda. Eso es un sinsentido y eso al final no hay quien lo soporte. ¿Qué ocurre? Que ese error que se cometió en su momento de generar esa deuda, no podemos volver a generarlo ahora nuevamente porque consigamos arreglarla. Si conseguimos arreglar esta, no podemos volver a cometer ese mismo error y dejárselo a los que vengan. No podemos actuar de esa forma. Por lo tanto, esa es la puntualización que yo he hecho en este aspecto. Portavoz Izquierda Unida. A ver, lo que yo pienso no hace lo que no han hecho nosotros, sino todo lo contrario. Es decir, quitar todas las deudas que se pueda y no pedir nada. Ajustarnos a lo que tenemos. ¿Cuánto tenemos de ingresos? X, lo que sea. Pues nos ajustamos a eso y ya está. Aparte, con la nueva ley de la reforma de las administraciones públicas, no lo van a dejar, aunque queramos. No vamos a poder pedir ni un caramelo fiado, a menos que haya la beneplacencia del ministro de Hacienda. Bueno, yo lo que digo que lo que no se puede ir es como, y tengo esta sentencia entera, porque a raíz de hablar con la interventora, que fue la que primero me pone antecedentes, yo estaba diciendo, sí, porque no se puede pasar del corto a largo, cuando hay un artículo ahí que parece que te deja una puerta, tipo, he encontrado una sentencia que salió hace un mes. Y lo que no es lógico es que el Estado obligue ahí a las instituciones, en este caso al Ayuntamiento de Sevilla, a un contencioso administrativo al Tribunal Supremo en recurso de casación para que acepte que se puede pasar de crédito a largo. De tal forma que la ley esta de morosidad que ha sacado ahora, que hay ayuntamientos que realmente, aunque esté muy mal, esté en la UBI, lo que está claro que hay que ayuntamientos que con esa ley le obliga en principio a reducir el 5% del personal durante varios años, le obliga a hacer determinadas acciones porque le va a anticipar el dinero de 2014. Y esto, que puede ser una medida interesante de pasar a corto y largo, se lo permite a esos ayuntamientos, a los que están en la UBI, entendiendo que está esta válvula, y este ayuntamiento, como el de Sevilla, se ha ido al Tribunal Supremo en recurso de casación para que se lo otorguen. Me parece un absurdo que nos estemos pleiteando con el coste que supone y nos obligue a pagar los intereses del total de la deuda, cuando poco a poco podríamos ir amortizando dentro de nuestras posibilidades. Y también me parece ilógico que los intereses estén al 9,75 y al 6,75. Y nunca se creará riqueza en España como no fluya el crédito a un coste mucho más asequible para la pequeña y mediana empresa. No vale ley de emprendimiento ni ley de nada como no fluya el crédito. Y el crédito no fluye. Y algo está pasando. Y tiene que fluir a un tipo de interés. Un ayuntamiento al 9,75, no es que el ayuntamiento no quiera, es que esto lo va cada vez más y más. Es decir, esto 9,75 es algo, una barbaridad cuando se le ha prestado a bancos al 0,5% desde Europa, ¿no? Me parece un absurdo. Y como no se fluya, yo creo que como no fluya el crédito, la pequeña y mediana empresa son las que van a padecer toda la crisis, lo que están soportando la crisis y lo que está llevando. Y los ayuntamientos igual. Bueno, entiendo que se aprueba por unanimidad, ¿verdad? Pasaríamos al punto 16, que es una moción conjunta de los grupos socialistas y Izquierda Unida del Ayuntamiento de Marchena de rechazo al recurso del Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España contra el decreto de la ley andaluza para asegurar la función social de la vivienda. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Bueno, voy a pasar a leer la moción.
Moción conjunta de los grupos socialistas e Izquierda Unida del Ayuntamiento de Marchena de rechazo al recurso del Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno de España contra el Decreto Ley andaluz para asegurar la función social de la vivienda. El Consejo de Ministros del pasado 28 de junio de 2013 ha aprobado un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de constitucionalidad contra el artículo 1 por el que se da una nueva redacción al artículo 1.3, 25 y 53.1a de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda de Andalucía, y a la disposición adicional segunda del Decreto Ley de la Junta de Andalucía 6/2013 de 9 de abril, de medida para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. El Decreto Ley para asegurar la función social de la vivienda es plenamente constitucional. El artículo 33 de la Constitución española consagra la función social del derecho a la propiedad. La función social forma parte del contenido esencial del derecho de propiedad. Eso es exactamente el objetivo del Decreto Ley, que no haya casa sin gente y ni gente sin casa, al tiempo que busca la protección de familias o personas que se encuentren con un orden de desahucio y estén dentro de los requisitos establecidos por el Decreto Ley. El Gobierno anuncia un recurso sin clarificar cuáles son aquellos aspectos objeto del mismo, ni las causas en las que el mismo se sustenta. La alusión a que el Decreto Ley afecta a un contenido esencial del derecho de la propiedad privada es falsaria y tramposa. Las administraciones públicas realizan expropiaciones cada día para construir metros de autopistas, carreteras, colegios, hospitales y hasta campos de golf, invocando para ello el interés general, sin que medie protesta alguna del Consejo de Ministros. Aquí lo que el Consejo de Ministros está defendiendo no es el derecho a la propiedad, sino los intereses de las entidades financieras, en este caso a costa de una violenta intromisión a la soberanía andaluza, y poniéndose enfrente a la mayoría social y familias y personas que están ya con una orden de desahucio ejecutada por la entidad financiera. El decreto de ley fue convalidado sin ningún voto en contra en el Parlamento de Andalucía, donde continúa su tramitación parlamentaria como proyecto de ley. Con este decreto ley, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha dado respuesta a la vulneración sistemática del derecho humano a la vivienda que está teniendo lugar en Andalucía, denunciado incluso en la ONU, y a falta de medidas legales reales aprobadas por la mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados para paralizar los desahucios de la vivienda habitual y permanente, es decir, para las familias y personas que están sufriendo una orden de desahucio, en la mayoría de los casos con menores. La Consejería ha iniciado ya la tramitación de 7 expedientes de expropiación temporal a sendas familias que tienen orden de lanzamiento de sus viviendas y continúa con la tramitación de los demás expedientes de expropiación del uso de la vivienda para seguir evitando desahucios de personas en riesgo de exclusión social. De igual modo, está trabajando en la inspección del Parque Andaluz de Vivienda para detectar inmuebles deshabitados y, eventualmente, proceder a la sanción a las personas jurídicas que lo posean. Por todo ello, se somete a la consideración del Pleno lo siguiente. Propuesta de acuerdo. Primero, este Pleno insta al Parlamento andaluz y al Consejo del Gobierno de la Junta de Andalucía a que continúe en la defensa del derecho humano de la vivienda y a la soberanía del pueblo andaluz, recogida tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución española. Segundo, el Pleno manifiesta el rechazo al acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de junio de 2013 y a la posterior interposición por parte del presidente del Gobierno del recurso de constitucionalidad contra el artículo 1, por el que se da nueva redacción a los artículos 1.3, 25 y 53.1a de la Ley 1/2010 de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, así como la disposición adicional segunda del Decreto Ley 6/2013 de 9 de abril, que protege a las familias que están en riesgo de sufrir un desahucio. Tercero, el Pleno manifiesta su estupor al ver que el Tribunal Constitucional, un órgano tradicionalmente lento a la hora de admitir recursos y tomar determinaciones, tarde tan poco tiempo en el estudio de este recurso, además de tomar la decisión de su paralización, con el enorme perjuicio que genera a las personas
que más apoyo necesitan del resto de la sociedad. Cuarto, el Pleno manifiesta su apoyo a las asociaciones que trabajan en defensa del Estatuto de Autonomía y del Decreto Ley para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda. Quinto, da traslado a los acuerdos al Consejo de Ministros, a la Mesa del Parlamento Andaluz y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Portavoz del Grupo Andalucista. Bien, yo en el Grupo Andalucista, en línea general, en lo que es el contenido de la moción, pues estamos totalmente de acuerdo. Hay cosas que yo creo que se nos escapan y miren ustedes, a mí si se me escapan, hasta que no me las explique el que las conozca, pues sinceramente tendré mi opinión. Cuando las expliquen quien tenga que explicarlas, pues supongo que entonces volveré a reconsiderar la opinión que tengo, ¿no? Pero a mí el posicionamiento del gobierno andaluz en este caso, yo creo que ha sido de ponerse del lado del más débil. Me parece que ha actuado de esa forma correcta. Se me escapa que el Estado vaya en contra de un posicionamiento de ese tipo. No sé si es porque se tema que eso puede desestabilizar lo que es el equilibrio económico que pudiese haber, que lo explique quien tenga que explicarlo, ¿eh? Pero la verdad es que a mí eso se me escapa. Pero si ese es el temor del Estado, el que se pueda desestabilizar ese equilibrio económico, yo creo que hay que también sopesar el equilibrio social, ¿eh? Que también se pueda perder ese equilibrio social al cual se puede llegar en el caso de que actúen los bancos de la manera tan brutal como están actuando. Me parece un sinsentido y de una estupidez absoluta la forma en la que están actuando, echando a gente de las casas, de sus viviendas, para dejar después las viviendas vacías. Negociarlo de alguna otra forma, ponerles un alquiler, buscar paréntesis, buscar lo que sea. Pero la verdad es que es un sinsentido lo que se está viviendo y lo que estamos viviendo en estos 2 o 3 últimos años. Por tanto, yo creo que la propuesta nos parece correcta, el que se plantee y el que se le diga al Gobierno de la Nación que o expliquen por qué han adoptado esa medida y si no, que den un paso atrás y que dejen al Gobierno andaluz que actúe en la medida que ha planteado actuar y que se defienda pues, a las personas más débiles, porque como hemos dicho anteriormente, las personas que pierden su vivienda es de las peores consecuencias que una crisis económica te puede producir. Portavoz del Grupo Socialista. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito del decreto de la Junta de Andalucía para aquellos que no lo conozcan. El decreto de la moratoria que sacó en materia de desahucio, vivienda habitual y permanente la Junta de Andalucía era para aquellos bancos que no negocien con los propietarios el hecho de que le pueda poner un alquiler social, el hacer una expropiación temporal del uso, es decir, no le expropian la vivienda, la propiedad se la sigue quedando el banco, pero sí el uso para que muchas familias no se vieran en la calle, muchas de ellas familias con hijos. Lo que no tenía sentido era en el decreto ley o en la ley que ha salido antidesahucios a nivel del gobierno estatal, era que una cosa absurda como un ejemplo, si el niño tiene más de 3 años, pues ya van fuera. Eso es absurdo. Los niños siguen siendo niños, tengan 3, tengan 4, tengan 5, tengan 6 o tengan 7 años. Y eso no se recogía en la ley a nivel estatal. Y la Junta de Andalucía dio un paso más porque realmente veía una situación de muchas familias que se estaban quedando en la calle con hijos de más de 3 años y que realmente tenían muchas dificultades. La mayoría de las personas cuando se quedan sin la vivienda es porque realmente se han visto una situación abocada de quedarse sin empleo tanto el marido como la mujer y no pueden afrontar el tema de la hipoteca. Yo creo que era un paso más que dio la Junta de Andalucía al ver la situación que se daba en Andalucía. Además, Andalucía era una de las más afectadas con el tema de los desahucios. Estaba hablando que en el 2007 se dieron 86.000 desahucios y yo creo que era una manera de que realmente los servidores públicos nos pusiéramos al servicio realmente del que más lo necesita, que en este caso son las personas que peor lo están pasando. El hecho de que esto se lleve al Tribunal Constitucional, con lo cual el recurso, primero para emitir la trámite, tarda 5 meses, con lo cual muchas familias que veían una puerta de salida se les ha vuelto a cerrar, con lo cual tiene que ser terrible.
Después, yo no me puedo explicar cómo en este poco tiempo que la Junta de Andalucía la ha hecho, en el cual ahora mismo los únicos expedientes que se han concedido en menos de 2 semanas han sido 18 personas. Yo no sé cómo 18 personas pueden hacer un crack económico-financiero. Yo por lo menos no lo entiendo. Además, yo creo que la economía tiene que estar al servicio de lo social, de las personas, no al contrario. No lo social al servicio de lo económico. Yo creo que hemos perdido un poco el sentido común en este tema y que realmente las personas que se manifiestan o las plataformas que hay, yo creo que reivindican algo que es justo, que son personas. Las personas lo que están pidiendo es, mira, yo no puedo pagar la vivienda. Toma, te la doy. Yo me quedo sin deuda y tú me la has valorado en X, pues en X que era el préstamo, pues eso se lo queda al banco. Y después, la otra función, que es que personas que realmente lo necesitan, porque son familias enteras, que le pongan un alquiler social o que le permitan a través de moratoria poder estar en esa vivienda. Yo creo que los poderes públicos tenemos que reflexionar con esto. No se puede estar recurriendo al Tribunal Constitucional todo lo que sea diferente. Igual que el Partido Popular pues tiene mayoría absoluta, pues aquí en Andalucía se ha decidido que haya un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, tan lícito y tan democrático es uno como otro. Yo creo que es importante que cada uno haga su política, que la gente valore las diferentes políticas que hagan los diferentes grupos políticos y que realmente haya una aportación social de la vivienda. Yo creo que es muy importante de que se haga esa reflexión y que no se recurra lo de la vivienda, la subasta de medicamentos, las oposiciones a profesorado, es que se está recurriendo todo. Es que todo lo que se está haciendo un poco diferente por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno andaluz es que se está recurriendo por el Partido Popular sistemáticamente en competencias que son propias. Estábamos aquí debatiendo antes de que los ayuntamientos debían tener mayor competencia, pero es que a la Junta de Andalucía le está pasando lo mismo. Competencias que son suyas propias se las están recurriendo el Estado y yo me parece que son cosas de sentido común, que son políticas distintas, que las personas deben de valorar las diferentes posicionamientos políticos y que la gente realmente tengamos una función social y no solo económica. Portavoz de Izquierda Unida. Esto es que es de loco. Siempre la crisis la estamos pagando todos los trabajadores, los pobres. No hay otra, ¿eh? Las entidades financieras ahora mismo se están dedicando a cobrar lo que la gente les debe. Y ya lo prestan duro. Pero además, el dinero que le han prestado, se lo han prestado los europeos al 1% y ya lo están cobrando bien cobrado, ¿eh? Al ayuntamiento lo están cobrando al 5, al 6, al 7, al 8, a los ayuntamientos, ¿eh? O sea, yo te presto a ti el dinero al 1% y tú ahora me lo cobras al 6%. Qué bonito, ¿no? Es más, desahucian a una familia con menores de edad, le quitan la vivienda, tienen que seguir pagando la hipoteca, si no ya te la cobraremos. Y además esa familia va a la calle, como va a la calle y no tiene vivienda, por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social le quita a los hijos, tutelado por la Junta de Andalucía, por la Junta de Extremadura, por la Junta de lo que sea. ¿Y eso hay derecho? ¿La economía tiene que estar al servicio de los trabajadores, del pueblo? ¿O es el pueblo al servicio de la economía? ¿Los representantes del pueblo tienen que estar al servicio del pueblo o el pueblo al servicio de los que están arriba? ¿Esto es justo? Que Dios lo vea. Y encima, el partido que gobierna, aquí en Andalucía vota favorablemente y en Madrid vota en contra. Y recurre al Tribunal Constitucional. Y el presidente resulta que tiene el carnet del mismo partido que gobierna en el gobierno. No lo veo lógico, ¿eh? Portavoz del Grupo Andalucista. Desde luego, lo que no tiene sentido es que en una crisis tan tremenda como esta y donde tantísimas familias están pasándolo tan mal, precisamente uno de los principales entes que han tenido responsabilidad en esta crisis, en general esta crisis, como han sido las entidades financieras, han sido tienen una parte muy grande de culpa en que se hayan dado tantos préstamos, se le hayan dado préstamos incluso a muchas personas por encima de lo que estaban pidiendo y ya lo pagará, y que tengamos una normativa, unas leyes que
a los primeros que protegen son a ellos y a los primeros que desprotegen son a los ciudadanos, ¿no? Eso no tiene sentido que las leyes nuestras sean así, ¿no? Por tanto, creo que ahí hace falta pues darle una vuelta como un calcetín, ¿no? a todo el sistema que tenemos montado, porque esto, si no, esto se va a pique y después cualquiera lo pone en pie. Portavoz del Grupo Socialista. Yo creo que es importante que la gente entienda de que realmente una situación tan dramática como es quedarse sin una vivienda o una familia, yo creo realmente que los servidores públicos tenemos que ponernos a ayudar al que más lo necesita. Yo creo que la economía es un valor que se tiene que tener como país, pero la economía tiene que estar al servicio de que las personas estén en una mejor posición social, con más cobertura social y que realmente la gente pueda disfrutar de una vivienda y un techo como mínimo, que es lo mínimo ahora mismo. Yo creo que lo que no se entiende es que se haya creado incluso un banco malo en el cual se han recogido todos los activos tóxicos, que aquellos que no sepan lo que es, son a lo mejor viviendas que no pueden pagarse o que no van a poder pagarse, que eso se haya dotado económicamente con préstamos a nivel europeo para que se cubran esas pérdidas, es decir, que está asumido por el sistema financiero que no van a poder cobrar esas hipotecas, que se le ha dado dinero para que puedan cubrir esas pérdidas y ahora las personas no se les ponga como mínimo un alquiler social o se le haga una moratoria para que realmente puedan quedarse con esa vivienda. Eso no tiene ningún sentido, pero lo coja por donde lo coja. Lo que no se puede sacar es un fruto de una desgracia. Y yo creo que eso es la reflexión que tenemos que hacernos aquí. Y realmente este posicionamiento de recurrir algo que se está haciendo en una comunidad autónoma por ser de un signo político diferente, yo creo que eso no se debe hacer cuando realmente refleja una necesidad social realmente que ocurre en Andalucía y en otras comunidades autónomas. Yo creo que es importante que hagamos esa reflexión, que pongamos la economía al servicio del ciudadano y que realmente el Tribunal Constitucional mida muy bien la responsabilidad que cae en sus manos, porque estamos hablando de muchas necesidades de muchas familias dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía y fuera de esta. Muchas gracias. Portavoz de Izquierda Unida. Aparte de lo que he dicho anteriormente, quería aclarar una cosilla. Vamos a ver. Una vivienda, una persona va al banco, pide un préstamo. Entonces, ahora no nos dan ni los buenos días. Pedía 30 millones de pesetas y el director dice, hombre, no, 30 no, pide 40, 50. Te compra un piso, te compra el coche, lo amuebla. Claro, con la hipoteca que tú hacías, que firmaba, y firmaba a tus familiares, avalistas, pues ellos jugaban en el mercado financiero y ganaban dinero. Por otra parte, te estaban cobrando a ti los intereses, que es lo primero que cobran, los intereses. Como no puedes pagarlo, te lo quitan, te quitan la vivienda y el coche y lo que haga falta. Y si tú no tienes bastante todavía con eso, pues le quitan la vivienda a tu padre, a tu abuela o a quien sea. Si no tienes bastante todavía, tiene que seguir pagando la deuda. Aunque ya no tenga piso, ni tenga casa, ni tenga nada. Pero aparte, chorizo doble, la vivienda la vuelven a vender otra vez. Y además, si tú quieres pedir un préstamo hipotecario para comprarte un piso, una casa, si me lo compra a mí, si se lo compra a otro, te doy nada más que el 70%. Y eso con bastante avaricia, que si no, no te dan, vamos, ni los buenos días. Y si me la compra a mí, no, entonces te valgo el 100% de lo que valga la vivienda. ¿Y eso hay derecho? Y después dicen, algunos dicen que los políticos son chorizos. Pues si nosotros damos chorizos, esa gente son zarcichones, pero de los gordos. Y esa gente, lo que tienen que hacer, lo mismo que ellos le hacen a las personas que no pueden pagar. Tú tienes una deuda, no puedes pagarla, el banco no puede pagarla, pues propia el banco, nacionalízalo, que es lo que hacen ellos con la gente que no pueden pagar. El banco malo, conviértelo en bueno.
alquílale a personas que no puedan pagar, que paguen un alquiler bajo, de 100 euros, 150, lo que pueda pagar. Depende de las posibilidades económicas de cada uno. Pero esto es el mundo al revés. Nosotros al servicio de los que están arriba. Sean políticos o sean financieros. Da igual. Y aquí en realidad en España no manda nadie. Aquí en algunas cuestiones, bueno, en algunas no, en muchas cuestiones, quien manda es la Merkel. Bueno, y los estados, y las entidades financieras de Estados Unidos. Pero bueno, todo el mundo callado y a tragar y ya está. Bueno, pues nada. Seguí así, que vamos a estar muy bien. Bueno, no habiendo ningún tema de urgente ni ruego y preguntas, pues desearos felices vacaciones y nos vemos el 26 de septiembre porque habrá que aprobar lo que los proveedores hayan aceptado, ¿vale? Por eso adelantaremos un día. Muy bien, pues nada, felices vacaciones a todos.